Voy a comenzar con Romanos 8, 19 a 24. La creación, dice San Pablo, y diferenciémoslo, la creación de nosotros mismos, la creación, la tierra, el universo. Piensen en los bosques, los ríos, los desiertos, como decía Isaías. Piensen en la creación, esta tierra donde vivimos. Dice, la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios. Pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque con esa esperanza fuimos salvados. Esto hay que leerlo lento porque está muy espeso. Tiene mucho peso, dice mucho. Dice cosas sublimes que tienen que ver con nuestra salvación personal y con la redención de la tierra misma. Y yo me fijé aquí porque hemos estado hablando mucho de la paciencia que tenemos como cristianos que vivir y esperar con paciencia. Y aquí dice Pablo que mientras la creación aguarda con gran impaciencia. Pero no lo dice para usted ni para mí. Nosotros no podemos esperar la venida del Señor con gran impaciencia. Al contrario, Él nos dice que debemos esperar con paciencia. ¿Y cómo pensaba yo es que la creación aguarda con gran impaciencia? ¿Cómo se impacienta la creación? Cuando hay una fricción en la creación, en placas tectónicas, la placa de Nazca con la placa de Andina, no sé qué pasa, terremotos, tsunamis, eso es muestra de la impaciencia, los huracanes, los incendios. La creación está gimiendo, son sus gemidos. Desgraciadamente nosotros estamos dentro de esta creación y sufrimos cuando sufrimos con la impaciencia de la creación. Pero nosotros, dice Pablo en este pasaje, nosotros esperamos la adopción. ¿Qué significa la adopción? Que no somos hijos por derecho propio, sino que Dios nos adopta y nos reconoce como sus hijos, porque estábamos perdidos, estábamos desvinculados de la paternidad de Él, éramos como el hijo pródigo que se fue, pero luego regresamos y Dios nos adopta como sus hijos, nos hace legalmente nuevamente sus hijos. Dice aquí Pablo que es lo mismo, la adopción es lo mismo que la redención de nuestros cuerpos. Eso esperamos. Así que, ¿dónde comenzó todo? Para que tengamos una idea de lo que vamos a leer ahora de Isaías y de la carta a Santiago y de lo que viene. Todo comenzó en el Edén. En resumen, usted lo sabe, capítulo 1 y 2 de Génesis, donde Dios crea los cielos y la tierra y luego hace un paraíso, un Edén, un lugar magnífico. La palabra paraíso significa un jardín. Los jardines no se hacen solos, los jardines hay que hacerlos. Ya, la selva está sola, el bosque está solo, se creó, se formó, pero los paraísos son jardines. Son donde se proyecta la belleza. Y allí puso al ser humano, a Adán y Eva, y desgraciadamente vino la caída, vino el pecado, vino la rebeldía y viene la muerte. Y por causa de esa caída del capítulo 3 es que el mundo está como está. Así de Caín. Pasamos por Caín y Abel, pasamos por la Torre de Babel, pasamos por el diluvio con Noé. Pero luego en el capítulo 12 Dios elige a un hombre, Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, y Abraham, de allí sale la promesa de que Dios va a restaurar todas las cosas. Y Hebreos dice que Abraham esperaba la ciudad fundada en Dios, no en seres humanos, la ciudad fundada en Dios. Y
forma el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ustedes saben toda la historia, se fue al cautiverio por rebeldes. Los babilónicos se los llevaron. Y allí en Babilonia es que ahora nos encontramos con lo que habla Isaías capítulo 35 y le da esperanza a los israelitas que están en el cautiverio, que Dios los va a liberar. Volvemos al tema de la liberación, estar en el exilio. Y ahora que ustedes lo escucharon, la lectura que vimos, Isaías capítulo 35 se refiere a muchas imágenes de la creación. Si tiene ahí la hojita, vea por ejemplo que habla de la belleza y del deleite de la creación. El desierto florecerá como la rosa. El desierto tiene su encanto, ¿verdad? ¿Cuántos han ido al desierto de Atacama, verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto el desierto florido? Sí, tiene su encanto, es bonito ir a mirar el desierto. Pero es una lata vivir en el desierto. No te produce nada. Turísticamente está bien, pero para vivir contento, feliz y que la tierra te produzca el desierto no es adecuado. Y aquí la promesa del Señor es que el desierto florecerá como la rosa. Y habla de pozos de agua, habla de estanques, habla de manantiales, habla de cañas y habla de juncos, habla de montes bellos, hermosos. Aquí Isaías también estaba embobado con los montes bellos que hay en Israel, la belleza del Líbano, la belleza del Carmelo, la belleza del monte Sarón, son montes bellos. Y él habla de esta creación que Dios nos ha dado y que al final va a brotar en hermosura con la venida del Mesías. Ese es el punto. Pero no solo habla de la parte terrena como hablábamos en Romanos, sino que también habla de la restauración de la salud. Les pregunté cuántos han visto el desierto. Ahora les puedo preguntar para que todos levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se han enfermado alguna vez? Yo creo que la nona me va a decir, hasta la pregunta es necia. Sí, porque todos nos hemos enfermado. Y aquí el profeta habla de que en los tiempos mesiánicos viene la restauración de la salud. Habla de las manos cansadas. Habla de las rodillas endebles. Habla del corazón amedrentado. Habla de los ciegos, de los sordos, de los cojos, de los mudos. Y dice que todos serán sanados. Y usted dirá, ¿y por qué el domingo pasado pasé al frente y me ungieron con aceite y no me sané? ¿O por qué yo le oro a Dios en mi aflicción? ¿O por qué yo le oraba por mi hermano, por mi hermana, por mi familiar que estaba tan enfermo? Igual se murió de cáncer. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué ustedes los cristianos dicen que Dios tiene todo poder? ¿Y por qué dicen que sana si no sana? Bueno, sabemos que Dios sana, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero no va a sanar todas las veces que nosotros queramos que Él sane. Leyendo el Evangelio de Juan, de San Juan, y comparándolo con los otros evangelios. En los otros evangelios hay varias sanidades, muchos milagros. Pero Juan no le llama milagros, no habla de sanidades y solamente elige 7. El Evangelio de Juan solamente tiene 7 y le llama señales. En el fondo, Juan nos está diciendo, Dios tiene poder para multiplicar los panes y los peces, y Dios tiene poder para multiplicar el alimento que te falta. Dios tiene poder para darte trabajo, y Dios tiene poder para darte buen trabajo y para duplicarte el sueldo. Dios tiene poder. Amén. Dios tiene poder para caminar sobre el agua, y tiene poder para calmar la tempestad, los tsunamis, los terremotos. Tiene poder. Dios tiene poder para sanar a los enfermos. Y ahí en el Evangelio también de Juan lo hace. Dios tiene poder para convertir el agua en vino. Y Dios tiene poder para resucitar a los muertos. ¿Todos los días va a resucitar muertos? ¿Todos los días va a calmar tempestades? ¿Todos los días va a sanar a los enfermos? No. Porque el Evangelio de Juan dice que esos milagros o sanidades son señales. ¿Qué es lo que es una señal? Es un letrero, algo que indica algo que viene en el futuro. Usted va por la carretera
y le dice, disminuya, no, ese es un chiste, ¿verdad? Disminuya 30. Dice, Chuchunco, 30 kilómetros. Usted vio la señal. Usted sabe lo que le espera. A eso se refiere el Evangelio de Juan en cuanto a los milagros. Así que cuando nosotros, por ejemplo, en la iglesia oramos por los enfermos y el enfermo se sana, es una señal, es un letrero con el cual Dios nos dice, esta señal apunta a algo. ¿A qué apunta? A nuestra eternidad gloriosa con el Señor, donde no va a haber muerte ni enfermedad. Y Dios no va a estar haciendo señales a cada rato. Con una que haga, nos está solamente dando la esperanza y anunciando la cosa viene bien. Pero espérense, tengan paciencia. Paciencia. Y ese capítulo 35 de Isaías termina tan bonito. Termina con un pasaje que, a veces hay pasajes tan lindos en la Escritura que se hacen canciones. Y nosotros de jovencito nos aprendimos esa canción que dice, y volverán los redimidos del Señor, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo sobre sus cabezas habrá, y tendrán gozo y alegría, y la tristeza y el gemido huirán y volverán los redimidos. Preciosa la alabanza. A veces uno se la aprende en la iglesia y la canta y no tiene idea de dónde viene. Viene del profeta Isaías 700 años antes de Cristo, que él profetizó que volverían los redimidos del Señor. Ahora lo está profetizando acerca de los judíos que volverían a Israel, y los que hemos tenido la bendición de ir a Israel hemos visto la promesa de Dios, cómo ese desierto ha florecido y cómo ese país tan inhóspito en un tiempo hoy es una maravilla. Pero no se refiere a eso. Eso otra vez es una señal de ¿qué? De cuando vuelve el Mesías y la tierra entera será un paraíso para la gloria de Dios. Amén. Amén. Luego, Salmo 146 también se refiere al cielo, a la tierra y al mar. Aquí yo noto algo aparte de la creación. Cuando se refiere a los seres humanos, el Salmo, yo estaba pensando, ¿qué tal si reunimos a toda esta gente? Pero estaba un amigo nuestro contando de su yerno. Y el yerno tiene plata. Y es inteligente, y es trabajador, y tiene 2 títulos universitarios, y se compró una casa antigua y la remodeló, y tiene 12 departamentos, etc. Y yo escuchaba con una envidia, no, una envidia santa, no, y yo escuchaba y decía, si yo pudiera conocer a ese muchacho, yo le pudiera predicar el evangelio, y se pudiera convertir, y fuera un cristiano, y fuera bien fiel en la iglesia, fuera un anciano en la iglesia, y que diezmara. Yo pensaba para mí adentro, ¿no?, de todo eso. Y luego en la noche me pongo a leer este pasaje. Claro, a mí me gustaría juntar una iglesia con gente acomodada, universitaria, con títulos, con recursos, con viajes al extranjero, o sea, que tuvieran de todo, que lindo, sanos, deportistas, gente alta, rubiecita, ojalá. Y luego el Señor me lleva a leer este salmo. Y yo que quiero juntar a esos en una comunidad que alaba al Señor, y el salmo habla, mire de lo que habla, leo, oprimidos, hambrientos, cautivos, ciegos, extranjeros, y no extranjeros con plata, viudas y huérfanos. Y yo diría, oye, también que estaba yo en mis pensamientos, ¿verdad? El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los que tienen hambre, da libertad a los cautivos, les devuelve la vista a los ciegos, levanta a los caídos. Me faltaron los caídos ahí. El Señor protege a los extranjeros, sostiene a las viudas y a los huérfanos.
Y todo el otro grupito que yo tenía, que es muy bonito, que se dice, pero tuerce el camino de los malvados. Porque no se trata de tener o de no tener, y dice, esto no es por obra para que nadie se gloríe. Y el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y especialmente de este grupo. Pero al final el Salmo dice, el Señor reinará por siempre. Eso es lo importante. Que reine en el corazón del educado y del ignorante, del pobre y del rico, del de la derecha y de la izquierda, del joven y del anciano. Que Él reine. Eso es todo. Amén. Esa es la clave. Luego la carta de Santiago, capítulo 5. No voy a hablar mucho porque ¿se acuerdan que hablamos de eso hace un par de semanas? En uno de los sermones que hablé del fervento, de la paciencia. Porque aquí, en este pasaje, muchas veces habla Santiago, tengan paciencia, porque Dios viene a reinar, Cristo viene en su segunda venida, el Mesías viene, tengan paciencia, pero no se quejen, mantengan la paciencia, la esperanza, porque los profetas como Isaías lo hablaron antiguamente, esperen con paciencia. Y luego vamos a terminar con el Evangelio, Lucas, capítulo 1. La historia ustedes se la saben y se ha repetido, y esta semana se va a repetir mucho. Un ángel visita primero a un hombre anciano, a Zacarías, que era sacerdote, en visión, en el templo, y le dice que su esposa va a tener un hijo, pero eran de edad avanzada, y ya estaba en la menopausia ella, y Dios cumplió. Y le dijo, y a ese hijo le pondrás por nombre Juan. Elizabeth, una mujer, no sé, unos 50 años tendría, no era tan vieja tampoco, y se embaraza. Luego el mismo ángel va a una aldea de Nazaret y encuentra una muchachita, 13, 14, 15 años más, no tendría María, y la saluda y dice, salve. Ya, cuando le dijo salve, ya la María, ya Marita, ya se alarmó, porque es como que si yo a este niñito que vino ahora, lo saludara con una inclinación y le dijera, ¿cómo está, señor honorable visitante? El muchachito me quedaría mirando y se asustaría. Lo único que acá era más luminoso, yo no estoy luminoso, era un ángel, un ser divino que le dice a esta muchachita campesina, salve. Era el saludo al emperador. Ave César. Por eso que dice Ave María. ¿Sabían eso? Salve o ave. Ave es en latín para saludar al César. Ave César. Y acá dice Ave María. Por eso los católicos dicen Ave María. Salve María. Te saludo María. Muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. María se quedó. ¿Está hablando a mí? Yo creo que Gabriel le dijo, bueno, y hay alguien más aquí, estamos los dos solitos. Ella se asombró el saludo. Y luego el ángel le dice, tú has hallado gracia a los ojos de Dios y aquí concebirás a un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Y Él salvará lo que decía Isaías, lo que decían los profetas. Él salvará al mundo, a toda Israel. Y María se rascaba la cabeza y decía, a ver, para tener guaguita hay que tener sexo. Y yo, eso no lo voy a tener porque todavía no estoy casada. Y le dice palabras antiguas, aún no conozco varón. O sea, aún no he tenido relaciones sexuales y me estás diciendo que voy a tener un hijo. ¿Cómo es esto? Y el ángel le dice, esto está solucionado. La sombra del Altísimo vendrá sobre ti y lo que sea engendrado en ti será santo. Aquí no se mete la mano humana, aquí viene Dios a usarte a ti como una virgen, como una doncella, como una mujer entregada a Dios. Dios te va a usar a ti. Por eso que te saludo con tanto cariño. Y para animarle la fe, le dice María, ahora mismo, tu prima Elizabeth está embarazada, tiene 6 meses de embarazo. La que decían que no podía tener guagua, ahora va a tener un bebito. Así que María, media confundida, lo único que dijo es lo que usted y yo debemos decir cuando estemos confundidos. ¿Qué dijo? Hágase conmigo según tú has dicho. Nada más. Señor, no tengo idea. No tengo idea de lo que vamos a hacer. El otro día hablé con un muchacho que perdió a su mamá hace poco. Me lo estaba invitando yo a la iglesia y
Y le dije, si no sé cómo te sientes, si estás enojado con Dios y con la muerte de tu mamá. Y me dice, no, dice, estoy confundido. Es normal. Muchas cosas nos confunden. Y María quedó muy confundida. Pero dijo, a los mexicanos, ni modo. Que se haga la voluntad del Señor, porque estando en la voluntad del Señor, estamos bien. Pero ella quiso comprobar, ¿será verdad? No mandó un WhatsApp, no había un WhatsApp. Nos llamó por teléfono, no había teléfono. Y además que allá en las montañas de Judea la señal no llega muy bien. Así que dijo, voy a ir a ver a mi prima, si es verdad. Y camina y va para allá, me imagino que con su familia, no sé, a lo mejor hasta con José. Y llega a las montañas de Judea, a la casa de su prima Elizabeth, de la prima ya mayor, y le sacaron una foto. Ahí está la foto, miren. Ahí está Elizabeth embarazada y llega María, y cuando se saludan se dan el abrazo y el beso. Elizabeth dice, ay, y se agarra la guatita, se agarra. ¿Qué te pasó? ¿Qué es esto? Dice, que la madre de mi Señor venga a mí. O sea que Elizabeth reconoció que en el vientre de María estaba su Señor. Dice, porque apenas me saludaste, apenas llegó tu saludo a mi oído, la criatura que tengo en mi vientre saltó de gozo. Era primo, ¿no? Primo en segundo grado, no sé, de Jesús. Aquí están las mujeres conversando por arriba y los niños conversando por abajo, gozándose de este primer encuentro. ¿Y quién era este niño? El precursor del Mesías. Juan el Bautista, el que les puse la foto la semana pasada, que se crió en los desiertos comiendo comida rara, vestido de vestiduras raras y medio enojón, pero ese fue el que el Señor Dios eligió para anunciar la venida de su primo como el Salvador y el Señor del mundo. Y lo que leímos en este pasaje es el canto de María. Se llama el Magnificat. Un canto que luego que ya María comprobó que esto era así como había dicho el ángel, se le soltó la lengua inspirada por el Espíritu Santo, y lo primero que dice, magnifica mi alma al Señor. O sea, engrandece, alaba mi alma al Señor. Por eso que el canto de María se llama Magnificat. Y luego otra vez, la tónica de la Escritura. ¿A quién alaba? No estamos hablando de los palacios, de los emperadores, de los ricos, de los educados. Está hablando aquí de que lo primero que dice ella, yo soy su humilde sierva. Uno podría decir con mucha propiedad, yo soy un ollejo de piojo. Está bien. Soy polvo del polvo, hijo del polvo del polvo del polvo. O sea, no somos nada. Y Dios lo es todo, y se compadece y nos elige para que nosotros entremos en sus planes y propósitos. Y esto es lo que dice María, soy su humilde sierva. Pero ella se da cuenta, pero si me eligió a mí, ¿por qué me eligió a mí? Los que fueron al funeral de mi papá y quizás nunca escucharon esa canción que es muy antigua, que se llama La Zarza. No alcanzo a comprender por qué Dios eligió, si no soy el mejor. Delante de sus ojos, dice la canción, tanto nos parecemos. Aquella zarza, la zarza, y yo somos lo mismo, nada, una zarza en el desierto. Y dice, no lo hubiera creído, no lo hubiera creído que Dios me llamara, me eligiera a mí. Porque podía haber elegido una flor, no, eligió una zarza. Entonces vamos a hablar de la humildad, de reconocer que delante de Dios no somos nada, que Dios es todo misericordioso, que no hay nada excelente, bueno en nosotros, por lo cual jactarnos. Sencillamente somos como María, o como Juan, o como lo que decía el Salmo de los oprimidos, viudas, huérfanos, gente sin recursos. Eso somos. Y María engrandece en su alma al Señor y habla, se da cuenta de esto, que Dios deshizo los planes de los soberbios. Los soberbios tenían sus planes, dice, y Dios los deshizo porque me eligió a mí.
Y yo voy a ser la madre del Salvador, una muchachita de un pueblo que ni siquiera aparecía en los mapas. Nazaret no aparecía en los mapas, ni si a mí me eligió. Y ella alaba al Señor porque dice que derribó a los soberbios y puso en alto a los humildes. A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los envió vacíos. Y luego el pasaje último habla de Juan, de este niñito que está en el vientre de su mamá y que ya ahora tiene 28, 30 años. Este niñito que se crió en el desierto, no se cortaba el pelo, no tomaba vino, no tocaba cadáveres porque tenía voto de nazareo, que eran personas dedicadas solamente a Dios. Y se crió, algunos piensan que tiene influencia de los esenios, de las cuevas de Qumran. Ya había un grupo judío muy radical que no se metía con nadie. Y por ahí, si no estaba allí, pero por ahí vivía Juan, hasta que Dios le dice: ahora te toca anunciar la venida del Mesías, y se va al río Jordán y predica. Y la gente viene a arrepentirse y se bautiza. Y en un día de esos que él estaba predicando con esa fuerza y ese poder, de repente viene alguien y le dice: bautizan. Y entonces se bautizó Jesús. Lo bautiza su primo. Y cuando sale del agua, baja una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y luego el Espíritu Santo en forma de paloma que se posa sobre su hombro. Y entonces Juan entiende: Dios me dijo que aquel sobre el cual descendiera la paloma, ese era el Mesías. Y le dice: he aquí, este que yo acabo de bautizar es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precioso. Y de ahí sale Jesús, y en vez de irse a predicar, se va al desierto y pasa 40 días ayunando, y luego empieza su ministerio. Y Juan empieza a decaer y Cristo empieza a elevarse. Y en un momento, como Juan era tan impulsivo y predicaba tan fuerte, se ofendió el rey Herodes y lo encarceló. Y cuando está solo en la cárcel, escuchando de que Jesús era el Mesías, le entra la depresión. Le estaba pidiendo que levanten la mano los que han ido al desierto, los que se han enfermado, pero ahora no voy a preguntar porque da pena decir: yo he estado deprimido. Pero es verdad, nos toca, porque es parte de los cojos, los ciegos, los oprimidos, las viudas, es parte. Hasta Juan el Bautista se deprimió en la cárcel, y cuando estaba en la cárcel empieza a dudar y dice: bueno, al que yo bauticé, que es hijo de mi tía, ¿será o no será el Mesías? Empiezan las dudas. Mi vida habrá valido la pena. Todo lo que hice, todo lo que prediqué, todo lo que me sacrifiqué, y ahora estoy en la cárcel. Con hambre, con frío, con enfermedad, con infecciones, con tortura. ¿Valdrá la pena? Y entonces, cuando lo vienen a ver sus discípulos, les dice: vayan a preguntarle a Jesús si era él, era o no era. Y van los discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eras tú el Mesías que esperábamos, que había de venir? Y Jesús no dijo: sí, yo soy, sino que dijo lo siguiente: habló de las señales. Y vuelve a hablar de lo que estábamos hablando de Isaías y de los Salmos. Los ciegos ven, los cojos caminan, como profetizó Isaías que saltarían los cojos. Los leprosos, estamos hablando de leprosos. Los sordos oyen. Es más, hasta he resucitado un par de muertos por ahí. Los muertos vuelven a la vida. Y a los pobres, dice Jesús, les ha anunciado el Evangelio. Vayan y díganle esto a Juan. Y dice: bueno, ¿y por qué no le dijo: sí, dile a Juan que yo soy? No, le mandó señales. Y que Juan, o sea, aquí va la clave, que él vea las señales, y por las señales decida si soy o no soy. Por supuesto que cuando llegaron las señales, Juan tiene que haber sido: es. No hay duda que es, por todas las señales que está haciendo. Y se van los discípulos y confortan a Juan. Y ya la historia después ustedes la saben, que a Juan lo decapitó Herodes y lo mató porque la mujer que tenía, por culpa de su hijastra,
que tuvo un baile y una curadera y una orgía y toda la historia, ustedes saben, y este hombre santo tiene que pagar con su cabeza el pecado de los poderes del mundo. Pero cuando se van los discípulos, una vez que se van, porque a Jesús no le gusta tanto dorar la píldora o alabar tanto a la gente, pero váyanse primero. Después que se van, Jesús habla sobre Juan. Y ahí viene el tema con el cual yo quiero terminar, la humildad. La humildad. Sí es bonito hablar bien de la gente y decirle en persona, pero a veces es más bonito decirle a otro lo que tú piensas de esa persona, no lo malo, lo bueno. Lo bueno. Para que no se crean mucho tampoco, ¿verdad? Es bueno hablar de los demás y decir y comentar. Porque desgraciadamente hoy en día cuando estamos comiendo con amigos y hablamos de otros, no hablamos bien, ¿verdad? Oye, ¿supiste que fulanita? Ay, no me digas. Y empieza a comentar, uy, si te dijera, espera. Y por ahí no sale una, o yo que siempre digo, tate, calla Ramona, que no hay peor loca que la boca. No voy a decir nada. Entonces Jesús está con sus discípulos y con la gente que lo seguía y le dice, respecto a Juan, ¿a quién ustedes que vinieron a ver o cuando él empezó a predicar y salieron allá al desierto? ¿A quién querían ver o a quién fueron a ver? Y fíjense que habla de que en forma como humorística y sarcástica Jesús dice, fueron a ver a un hombre elegante. ¿Se acuerdan cómo le expliqué que era Juan? Nada de elegante, nada. Era hediondo, era una persona repulsiva con una personalidad fuerte. Y ustedes fueron a ver gente con túnica, bañadita, con perfume en la cabeza, con esos aceites que se echaban en ese tiempo. Y dice Jesús, oiga, les advierto, esa gente no está en el desierto y no anda predicando, esa gente está en los palacios. Entonces ese no era Juan el Bautista. Y les dice, fueron a ver una caña en el desierto. Yo creo que va por ahí más la cosa. ¿Qué es lo que es una caña? Un palo. Y a veces está seco. Bueno, mi mamá se refería a las mujeres flacas, una escoba para barriga. Una escoba para barriga, dice. ¿Qué piropo para la flaca? Una escoba para arriba. Con las mechas allá. Entonces Jesús dice, ¿a qué fueron a ver? Una escoba para arriba, podría decir. Una cosa ahí para una caña. Pero lo que Jesús está diciendo que esa caña, azotada por el viento, ese es el instrumento que Dios usó. ¿Te sientes como una caña azotada por el viento? Si te sientes así, eres el instrumento que Dios va a usar. Cuando bueno, algunos me conocen cuando era yo jovencito, el Hernán me conoce, 15, 16 años, era una escoba para arriba, yo era así, ¿verdad? Éramos. Y a los 19 años me fui al colegio bíblico, y en el colegio bíblico, lo más bonito que tenía el colegio bíblico, una biblioteca donde yo me metí a leer, y en una de esas encontré un libro de poemas donde un poeta indio decía, Señor, hazme como un tallo de caña, sencillo, recto y lleno de música. Entonces me emocioné tanto como ahora y copié eso y trabajaba yo en una imprenta ahí en el colegio, y en la imprenta yo puse eso y hice unas esquelas de cartas, hacía un montón de cartas para escribir, y arriba decía, Señor, hazme como un tallo de caña, sencillo, recto y lleno de música. Y yo le dije, Señor, yo quiero esto como un eslogan, un motivo, no sé cómo decirlo, de mi vida. Yo quiero ser así, yo quiero ser sencillo, yo quiero ser recto, y yo quiero que cuando sople tu Espíritu Santo por esta caña salga música. Ahora la música, no voy a andar todo el tiempo cantando, pero voy a andar todo el tiempo, ojalá feliz,
Que mi conversación, que mi forma de ser sea una música para la gente, que no sea un sonido, como dice Pablo, como címbalo que retiñe, sino como que la gente cuando me oiga, escuche a Dios, escuche la palabra de Dios, escuche el aliento. Yo creo que eso es lo que le está diciendo Jesús acerca de Juan. Esta escoba para barrer, esta caña, no andaba con la caña, sino que era una caña. Este es el que Dios ha usado. Y dice, ¿y ustedes creen que Juan era un profeta? Más que un profeta, dice. Entonces uno dirá, más que Isaías, más que Isaías, más que Elías, que se lo llevó el Señor al cielo, más que todos los profetas, sí, más que un profeta. ¿Y saben por qué? Porque era el mensajero de Jesucristo. No hay mayor que este, dice Jesús, que Juan el Bautista. No podríamos quedar ahí y decir, este hombre despreciado, este hombre caña, azotada por el viento, no era elegante, no era fino, es el que Dios usó para traer a Cristo y su mensaje. Pero el pasaje no termina ahí. Jesús dijo al final, y se lo voy a leer, aún así dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿What? O sea, a Jesús le encantaba poner las cosas patas para arriba, y hasta el día de hoy. O sea, que exalta la humildad. Dice, todo lo humilde y todo lo poco glamoroso que es Juan el Bautista, y que es el mejor o más que un profeta, y que nunca va a haber ni hubo alguien como él, y todos se quedan allá arriba. Sí, Señor. Pero, dice Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué se llama eso? Humildad. Aquí no valen los cargos. Algunos están, aquí estamos eligiendo un anciano. Llegó al ancianato. Ya es pastor. No, es presbítero. No, es obispo. No, es arzobispo, más que obispo. No, es cardenal, es papa. Yo no sé qué más hay para arriba. Cuando Jesús dice, no, eso no vale. El más pequeño en el reino de los cielos. ¿Quién puede ser el más pequeño entre nosotros? En esta expresión del reino. Quizás el ignorante, quizás el que no sabe mucho de la palabra de Dios. Quizás el que llegó este año y recién es miembro y se bautizó. Quizás es una persona que está en pecado y no sabe cómo salir de su pecado. Quizás es un adicto, quizás es una persona que lucha constantemente con sus adicciones, con sus depresiones. Quizás. Y no es el que está vestido con ropas elegantes y que está en la crema. Y ¿cómo se dice? La crema. La nata y la crema. Así que son buenas noticias, ¿verdad? Se va más animado usted, que es más pequeño y más, o peor que todos los demás, váyase animado, porque usted, el que está arriba, usted el que tiene arriba de la pirámide la posición de privilegio. Porque Jesucristo es la base, Jesucristo es la roca. Y sobre la roca están los apóstoles, los evangelistas, los pastores, los maestros, los que hablan en lengua, los que profetizan y qué sé yo. Y al último, el que llegó al último, que lo agarramos de allá y lo incorporamos, lo ponemos arriba. Por eso que Jesús dice que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Es difícil de decirlo en una sociedad en donde se prestigia el poder, el dinero, la educación, la salud, las vidas perfectas, las educaciones perfectas, el 7 en la escuela, la limpieza, la moralidad perfecta. En este mundo se privilegia todo eso. Y la buena noticia de Jesús es que a muchos de eso le dice sepulcros blanqueados. Por fuera están perfectos, pero por dentro son podredumbre. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre ellos estamos todos nosotros. Así que agachar el moño, a ser humilde, a darle gracias al Señor. Cuando usted dice, no, yo no, sí, usted sí, porque Dios vino por usted.
¿Pero para qué? ¿Para que ahí nos quedemos siendo el privilegiado? No, para que como Juan el Bautista anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo somos Juan el Bautista. A lo mejor pesados, desasiados, sin prestigio, sin educación, lo que sea. Pero ¿para qué Dios te puso en esta tierra? Para decir, este Jesús, este es de quien yo dije que no soy digno de desatar la sandalia de su calzado. Este, el que los bautizará a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Así que tu vida, mi vida, en esta tierra, así como estamos esperando la venida o el nacimiento de Jesucristo en Navidad, estamos anunciando su venida. Y cuando venga Jesús, nos va a reconocer como los suyos. Siempre y cuando nosotros en esta tierra cumplamos con el propósito de, en humildad, anunciar la buena noticia del reino. Y al Señor que vive sea toda honra, gloria, imperio y alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Amén.